Don Claudio, por favor, diga su nombre y RUT. Mi nombre es Claudio Santander y mi RUT es 17.515.584 radio 8. La exposición que vengo a hacer es sobre los derechos de las futuras generaciones y el medio ambiente, y particularmente sobre la constitucionalización de un Instituto Nacional del Futuro. Esto es parte producto de una investigación del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Chile, y está basado en un artículo de investigación que fue publicado en 2023 en un texto de se propone de políticas públicas. El punto central de esta exposición es convencerlas y convencerlos de la importancia de otorgarle un rango constitucional a la consideración de los intereses y derechos de las futuras generaciones, especialmente a las futuras generaciones distantes en el tiempo. Y derivado de este punto central, el segundo objetivo es persuadirlos y persuadirlas de que la forma más adecuada de consideración constitucional es a través de la creación de un Instituto Nacional del Futuro que pueda generar investigación, prestar asesoría a los poderes del Estado y construir políticas públicas de Estado que aseguren los intereses y los derechos de las futuras generaciones. Voy a exponer primero mostrando la importancia de la consideración de las futuras generaciones y los problemas para su representación política. Después, a continuación, voy a hablar sobre los modelos de instituciones intergeneracionales que existen en el mundo, y finalmente voy a explicar brevemente en qué consistiría este modelo de un Instituto Nacional del Futuro. Primero, la importancia de la consideración constitucional de las futuras generaciones estriba particularmente en los problemas que las futuras generaciones tienen para su representación política. Si consideramos datos básicos, por ejemplo, las generaciones vivas hoy en día son 7.7 millones. En el pasado, en los 50.000 años pasados, han existido 100 billones de personas, y se estima que si atravesamos el cambio climático, las generaciones futuras van a ser 7,5 trillones de personas. Por lo tanto, la importancia que tienen las generaciones vivas respecto del futuro, del bienestar y el derecho de las personas que van a nacer en el futuro es, como dicen ciertos autores, astronómica. Por lo tanto, el valor de las decisiones del presente estriba principalmente en la idea de que afectan el número, la identidad y el bienestar de las personas que van a nacer en el futuro. El bienestar de estas generaciones futuras implica también la protección y la conservación de las condiciones medioambientales y de la biodiversidad, así como también un desarrollo económico sostenible. Los intereses de las futuras generaciones responden a condiciones institucionales y medios ambientales que tienen una extensión temporal de largo plazo. Por esta razón es filosóficamente problemático y políticamente controversial poder fijar de una vez y para siempre en detalle en qué consisten las obligaciones que las generaciones presentes tenemos con las generaciones futuras. Para abordar esto, una cantidad reducida de países han introducido prácticas de prospección futura en sus organismos públicos, mientras que otros han incorporado instituciones intergeneracionales que pueden representar a las futuras generaciones. El principal problema de la representación de las futuras generaciones tiene que ver con el cortoplacismo político, la incontinencia temporal, ¿no? Por ejemplo, si las moléculas de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que emiten los seres humanos, permanecen en promedio 30-35 años en la atmósfera, un 17,33% de ellas van a permanecer todavía 1000 años más después de ser emitidas. Para poder adoptar medidas en términos de mitigación de la emisión de estos gases, las consecuencias se van a aparecer hay que hacerlo en términos de que las consecuencias se van a aparecer en el largo plazo. Sin embargo, los gobiernos y los ciclos electorales no tienen incentivos suficientes para adoptar y promover estas medidas, ¿no? Si no se adoptan estas medidas de mitigación, se hace porque los costos son demasiado altos. Por ejemplo, los costos de estas medidas en el presente son alrededor, según el Banco Mundial del 2010, de 125.000 y 170.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, los gobiernos y los ciclos electorales no tienen incentivos suficientes para adoptar y promover estas medidas. Hay una paradoja intergeneracional en este sentido. Las generaciones presentes tienen el poder para alterar las condiciones y el bienestar de las futuras generaciones, mientras que las futuras generaciones no tienen la capacidad de incidir e influir ni hacer responsables de sus decisiones a las generaciones presentes. Por lo tanto, los modelos de instituciones de instituciones intergeneracionales se pueden identificar en alrededor sobre 70 propuestas institucionales a través del mundo. Y hay de distintos tipos: principios de precaución, por ejemplo, prácticas, prospección futura, indicadores intergeneracionales, huella ecológica, clausuras constitucionales, provisiones ambientales, reformas electorales, organismos independientes como ombudsperson, comité, etc. El modelo institucional finlandés, el modelo húngaro y el modelo de las futuras generaciones de un organismo defensor de una fiscalía de las futuras generaciones es probablemente uno de los más famosos.
Por ejemplo, el modelo finlandés es tal vez el modelo más sistemático, modelo teórico que ha servido para varias legislaciones del mundo y cuenta con particularmente 4 elementos: instituciones financiadas públicamente para el estudio y el análisis del futuro, obligaciones constitucionales de los primeros ministros de elaborar un informe en cada legislatura sobre el futuro y prácticas gubernamentales de análisis prospectivo, además de una comisión parlamentaria para el futuro. El modelo húngaro es el modelo de la defensoría pública, particularmente la Defensoría de las Generaciones Futuras, que existe en Hungría desde el 2008. Tiene poderes amplios para recabar información, acceder a propiedad privada, etc. ¿En qué consistiría la propuesta del Instituto Nacional del Futuro? Básicamente es dotar al Estado de un organismo multidisciplinario de carácter técnico, pero también asesor, que genere investigación y promueva políticas públicas de Estado respecto a las obligaciones de justicia con las futuras generaciones. Como un instituto nacional puede ser resiliente al cortoplacismo político y generar y promover políticas de Estado que hagan en beneficio de las futuras generaciones. Una institucionalidad además que sea flexible y que pueda ir acomodándose a la incertidumbre que genera el futuro sin abandonar sus 3 misiones: investigación, comunicación y asesoría y supervisión. Difundir, promover y proteger los derechos de las futuras generaciones es la misión del funcionamiento de un modelo de un Instituto Nacional del Futuro. En términos de investigación, se busca generar conocimiento relativo a derechos y bienestar de las futuras generaciones, identificando necesidades y problemáticas en el funcionamiento del Estado y la sociedad civil en relación con la posteridad y con los derechos de las futuras generaciones. Comunicación y asesoría, emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto los derechos de las futuras generaciones. Y, finalmente, supervisión, requerir antecedentes, monitorear y denunciar eventuales vulneraciones que podrían llegar a afectar el bienestar y los derechos de las futuras generaciones. La estructura del Instituto Nacional del Futuro sería básicamente de una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sería presidida por un director ejecutivo y respaldado por un comité asesor técnico y multidisciplinario compuesto por miembros de la academia y la sociedad civil. En la investigación que yo referí al comienzo, donde está toda esta información y que hice llegar también a esta audiencia, está desarrollado en detalle por qué un modelo de Instituto Nacional del Futuro es la propuesta institucional más adecuada a la historia constitucional chilena y al tipo de instituciones públicas que cuenta el Estado chileno. La idea es básicamente crear una plataforma institucional para que la institucionalidad que defiende y promueva los intereses y el bienestar de las futuras generaciones pueda ir creciendo, pueda ir acomodándose y pueda ser flexible para poder abordar su objetivo, que es lo que llamamos la paradoja de las futuras generaciones, la idea de que las generaciones presentes necesitan poder representarse institucionalmente al bienestar y los derechos de las generaciones. Muchas gracias por su atención.